Hola, recuerda que estás aprendiendo con Murgas Pro. Vamos a trabajar el aprendizaje número 1 de matemáticas grado 11. Pero, ¿qué aprenderás? Aprenderás a resolver operaciones entre intervalos y diferentes clases de inecuaciones. Dentro de este aprendizaje, lo primordial es conocer qué es una desigualdad, y no es más que una relación de orden para dos números o expresiones que no son iguales, es decir, que son mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. Dentro de las desigualdades tenemos dos. La desigualdad absoluta, que es cuando se cumple para todos los números, por ejemplo, 3 mayor que 1, siempre el 3 va a ser mayor que 1, 1 menor que 10, siempre el 1 va a ser menor que 10, y la condicional, que también es llamada inecuaciones, cuando se cumple para un intervalo específico, es decir, que la desigualdad se cumple en un conjunto de números. Pero, ¿qué son las inecuaciones? Creo que ya lo definimos. Una inecuación es una desigualdad entre expresiones algebraicas cuya solución es un intervalo. Hemos descrito aquí el concepto de intervalo, pero para que lo tengas claro, es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos, A y B. Debe ser un conjunto ordenado de menor a mayor y también puede llamarse un subconjunto de la recta real, es decir, una parte de la recta numérica. Existen varias clases de intervalos que se pueden definir gracias a sus extremos. El primero es el intervalo cerrado. Es el intervalo en el cual los extremos están dentro del intervalo. Es decir, tomamos los extremos. Se representa con dos corchetes. Ahí tenemos corchete AB, indica que está cerrado. El intervalo abierto, a diferencia del cerrado, no toma los extremos. Es decir, conjunto de números no toma número A ni el número B y se representa por medio de dos paréntesis. Tenemos el intervalo semiabierto, es aquel que toma uno de los dos extremos. Puede tomar el extremo A, como está el ejemplo ahí, pero también podría tomar el extremo B. El extremo que tome va a estar con corchete, el que no tome va a estar con paréntesis. Y la semirrecta, que es aquella o aquel intervalo que tiene un número, el cual es su extremo, pero el otro no lo tiene. Quiere decir que puede empezar desde menos infinito hasta un término fijo o desde un término fijo hasta infinito. Recordando que infinito siempre va a estar en paréntesis porque infinito no es un número, es una apreciación. Ahora, ¿cuáles inecuaciones vamos a trabajar? Trabajaremos la inecuación lineal, la inecuación valor absoluto, la inecuación cuadrática y la inecuación racional. Pero analicemos bien qué es eso de los intervalos. Empecemos con los intervalos cerrados. Tenemos que los intervalos cerrados me dicen que es un conjunto de números que toma los extremos. Me está diciendo que voy a tomar todos los números que están entre los extremos, pero también voy a tomar los extremos. Quiere decir que el intervalo va a tener un inicio que es de -2 y va a tener un final que es de 3. Yo puedo representar esto en la recta numérica. Simplemente sería colocar o hacer la recta numérica, ubicar el valor -2, ubicar el valor 3 y colocar un círculo cerrado en el -2 que termine en 3. Todos estos números van a representar el intervalo que está expuesto aquí. Toma el -2, toma el 3. ¿Qué pasa si el intervalo no es cerrado, sino que es abierto? Entonces me está diciendo que también es un conjunto de números. En este caso voy a colocar los mismos valores que empieza en -2, que termina en 3. Recordemos que cuando es abierto son paréntesis, pero ahora son todos los números que están entre el -2 y el 3, pero no toma ni el -2 y tampoco toma el 3. Quiere decir que los números que están en este intervalo, la recta numérica, son los valores que están muy cercano al 2 por la derecha y muy cercano al 3 por la izquierda. Son todos estos valores. Ustedes me dirán, ¿cómo así, profe? Fácil, miren. Un número muy cercano al 2 por la derecha, al -2 por la derecha, disculpen, sería el -1,9. Ese valor está muy cercano al -2 y está del lado derecho del -2. Pero yo también podría agarrar el -1,99. Y también podría agarrar el -1,999. Y miren que cada vez me voy acercando más al 2
pero no puedo agarrar el 2 porque ese intervalo es abierto. Voy a encontrar un valor que está muy cercano al 2, pero que no sea al menos 2. Ahora, con el 3 pasa exactamente lo mismo. El último valor de este intervalo yo no puedo saber cuál es, pero va a ser un valor muy cercano al 3. Por ejemplo, 2,9 o 2,99. Es un valor muy cercano al 3, pero que no llega al 3. Entonces, un intervalo cerrado toma los extremos, un intervalo abierto no toma los extremos. Si el intervalo es semiabierto, puede ser que tome uno de los dos extremos, el primer extremo como este ejemplo, o que tome el segundo extremo, como este ejemplo. Si es el primer ejemplo, miren, tenemos aquí la recta numérica, menos 2, el 3, aquí el 2 estaría cerrado, es decir, un círculo cerrado, y el 3 estaría abierto. Tomaría el 2, el primer valor de este intervalo sería el 2, y el último valor de este intervalo sería el 2,99. Recordemos que aquí es menos 2, y aquí sí es positivo, 2,99. Si es como el segundo ejemplo del intervalo semiabierto, no toma el 2, sería abierto, y el 3 sí lo tomaría, sería cerrado. Quiere decir que el primer valor no lo conozco, pero es muy cercano al menos 2. Por ejemplo, puede ser el menos 1,9, pero el último número sí lo conozco, que es el 3. Es decir, todos los intervalos tendrán extremos fijos. Los conoceremos cuando sean con corchetes, cuando sean cerrados. Y cuando sean abiertos, no podremos conocer cuál es su extremo. Podemos conocer un número que se acerque mucho a él, pero no el extremo. Ahora, hay un intervalo que decíamos ahorita que era la semirrecta. ¿Qué es una semirrecta, chicos? Una semirrecta es un intervalo que tiene inicio, es decir, que empieza en un número y que no termina, porque se va hasta infinito. O al revés, no empieza, no tiene dónde empezar, quiere decir que empieza desde menos infinito y termina en un número fijo. Miren que el número puede ser cerrado o puede ser abierto, pero uno de los dos extremos va a ser infinito, ya sea menos infinito o más infinito. Eso es una semirrecta. Miremos qué es una inecuación. Una inecuación, les decía, es una expresión que tiene desigualdades. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. 5x menor o igual a 10. ¿Qué pasa? Que yo necesito saber qué términos en x me cumplen esta condición. A diferencia de una ecuación, una inecuación no busca encontrar un solo número, sino que busca encontrar una serie de números, es decir, un intervalo. ¿Cómo lo resuelvo? Fácil, chicos, ya ustedes saben resolver ecuaciones, se resuelve de la misma manera. Si utilizamos lo mismo para despejar, para dejar solo la x. Si yo tengo aquí, este 5 está multiplicando la x, pasaría a dividir, me va a quedar entonces que x es menor o igual a 10 sobre 5. Quiere decir que x es menor o igual, 10 sobre 5 es 2, es menor o igual a 2. Que x son todos los números más pequeños o iguales que 2. Si yo quisiera hacer un intervalo con esto, yo sé que el último número de estos intervalos, de esa solución, es el 2. Si me dicen que es menor o igual al 2, me está tomando el 2. Siempre cuando sea menor o igual o mayor o igual, utilizo corchetes. Como no me dice cuál es el número más pequeño de esos valores, yo coloco que el número más pequeño será infinito. Infinito siempre va en paréntesis. Y ya encontré la solución de ese ejercicio. Utilicemos uno más complejo. En este caso tenemos una inecuación, miren, expresiones con una desigualdad. Vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar que la x quede solo. Lo que voy a hacer es pasar todos los términos x a un solo lado. Me va a quedar 10x, ya está de este lado, el lado izquierdo. Este 7x que está positivo pasaría negativo, menos 7x, paso para este lado. Este menos 2 que no tiene x lo paso para este lado. Me va a quedar el 10 ya del lado derecho y el menos 2 que pasa positivo. Haciendo las operaciones, 10 menos 7 da 3x mayor o igual que 2. Hacemos lo mismo que hicimos del ejemplo número 1. Quiere decir que x es mayor que 4. Chicos, ya conozco la solución. X mayor que 4. Como me está diciendo que x es mayor que 4, yo encuentro yo aquí sé cuál es el primer valor del intervalo. Pero en este caso, como está
mayor no me da el término igual, entonces yo empiezo con un paréntesis y sé que empieza en 4. Y termino, ¿será que esto tiene dónde terminar? No, terminaría en infinito positivo. Y aquí tengo de una inecuación, obtengo un intervalo. De otra inecuación, obtengo un intervalo. Muchas gracias, chicos. Les tengo los siguientes ejercicios para resolver, chicos.